y la honra. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, hermano, vamos a meditar entonces en la palabra del Señor Jesús. Y quiero que leamos el libro de los Hechos, libro de los Hechos, libro de los Hechos, capítulo 10, libro de los Hechos, capítulo 10. Y el versículo, vamos a leer el versículo. A ver, separe Hechos capítulo 10, sepárelo. Y busque también Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 16. Y damos lectura ahí en ese pasaje. Aleluya. Hechos capítulo 16 y vamos a leer el versículo 13 al 15. Amén. Hechos capítulo 16, versículo 13 al 15. Amén. Dice así la hermosa palabra del Señor. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Amén. Y leemos Hechos capítulo 10, versículo 33. 33. Hechos 10, versículo 33. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Vamos a leer el versículo 44. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Dando un gloria a Dios, póngase, hermano querido y amigo, cómodo en el nombre glorioso del Señor Jesús. Alabanzas al nombre del Señor. Hace 8 días, la enseñanza que tuvimos hace 8 días, el día domingo, estaba tomando un pasaje que algunas denominaciones lo han usado y lo han tergiversado para hacerle creer a las personas lo que no es. Entonces, hablábamos que cuando hablamos o nos referimos a la salvación, no es que la persona vivió toda la vida lejos de Dios, distante de Dios, rechazando
el mensaje del evangelio y está a punto de morir, de partir a la eternidad, y entonces venga alguien y se le acerque y le diga: vamos a hacer la oración de fe y no se preocupe, que usted tan solo con creer que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos es salvo. Y citan ese texto y se lo aplican a la persona que no se ha convertido a Dios, bendito el nombre del Señor, para hacerle creer que va a partir a la eternidad siendo salva. Esto lo explicamos hace 8 días, ¿verdad? El contexto y todo, las cartas, las epístolas fueron escritas a la iglesia, Claro que si yo soy iglesia, eso significa que yo me he arrepentido, me he convertido y me he bautizado en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados, ¿verdad? Entonces, y si yo soy iglesia y estoy en esa situación, claro, yo he creído, bendito el nombre del Señor, que Jesús es el Señor, amén, que Dios le levantó de los muertos, y claro que yo soy salvo, porque yo ya me he arrepentido, me he apartado de mis pecados y me he hecho bautizar en el nombre de Jesús, como dice la Escritura en Hechos 2:38, y estoy esperando la salvación o el advenimiento del Señor cuando levante su pueblo. Pero la salvación, amigo querido, la salvación es un proceso. La salvación es un proceso. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Y he tomado estos 2 pasajes, aunque hay muchos pasajes en la Biblia, pero yo he tomado 2 pasajes para resumir un poco, porque si no, solamente en los pasajes aquí nos pegaríamos la hora que tengo. Entonces he tomado estos 2 pasajes, bendito el nombre del Señor, porque estos 2 pasajes nos hablan de un proceso en la salvación. Un proceso en la salvación. He tomado estos 2 pasajes de la Escritura para hablar de un paso esencial en la salvación o para la salvación del hombre. El hombre, para ser salvo, amigo querido, el hombre para ser salvo primero necesita oír. El hombre, para ser salvo, primero necesita oír el mensaje del evangelio. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Ahí estaba Lidia, ¿verdad? Ahí estaba Lidia, bendito el nombre del Señor, Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y qué importante es el oír. Bendito el nombre del Señor. El abrir, el oír es prestar atención, aleluya, a la palabra de Dios. Pablo estaba predicando. Dice, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, a lo que Pablo enseñaba, a lo que el apóstol Pablo predicaba. Entonces fue una mujer que en los pasos de su salvación lo primero que tuvo que hacer fue oír el mensaje del evangelio. Oír. La salvación es un proceso. No es verdad que usted se pasó toda la vida rechazando el mensaje del evangelio y está a punto de partir a la eternidad y que alguien se le acerque y que no, repita conmigo esta oración de fe. Crea en el Señor Jesús y ya usted se salvó. Eso no es verdad. Y usted no puede vivir engañado. La salvación es un proceso. Y el primer paso para dar hacia la salvación es oír el evangelio de verdad, la palabra de verdad. Bendito el nombre del Señor. Porque cuando usted oye y presta y abre su oído, Dios abre su entendimiento, abre el corazón para que usted esté atento, aleluya,
a la predicación de la palabra como lo estuvo Lidia. Y mire que el versículo 15 dice que al oír, si se hizo bautizar fue porque ella creyó y obedeció, ¿verdad? Y no solamente se bautizó Lidia, sino que se bautizó su familia. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Y en la casa de Cornelio, sucedió lo mismo. Aquí estamos para oír, para escuchar lo que tú tienes que decirnos. Estaba esa Cornelio, su familia y los amigos de Cornelio esperando, unánimes, ansiosos de oír lo que Pedro tenía que decirles. Y como estaban atentos, y la salvación es un proceso, pero el primer paso hacia la salvación es el oír la palabra. El oír la palabra. Dice en Hechos capítulo 10, que lo estábamos leyendo, y el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Bendito el nombre del Señor. Y posteriormente, todos estos que estaban en casa de Cornelio, yo le invito para que usted lea bien todo el capítulo, pues fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y con ese paso del bautismo en agua, la salvación se completa. Porque lo que añade a la iglesia es el bautismo en agua en el nombre de Jesús. Entonces el hombre, para ser salvo, primero necesita oír el mensaje del evangelio. De ahí la insistencia de los predicadores en predicar, en anunciar. Porque nadie que no oiga el mensaje del evangelio puede decir que tiene fe para salvación. Escúcheme lo que le voy a decir. Ninguna persona, nadie que no oiga el evangelio puede decir que tiene fe para salvación. ¿Por qué, pastor? Porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Romanos 10, 17. Entonces, de ahí que Pablo en Romanos 10 dice: ¿y cómo van a creer? Que es imposible que alguien tenga fe para salvación si antes no ha oído el mensaje del evangelio, que son las promesas de Dios para el mundo. Es imposible, porque la fe para salvación, la produce el oír la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios. Así que la fe, y está hablando de la fe para salvación. La fe es por el oír. Entonces, cuando la persona abre su oído, afina su oído para oír la palabra de Dios, para oír el mensaje del evangelio, la palabra que oye, que es como espada de dos filos, que entra, que penetra hasta lo más profundo del ser humano, que dice que penetra hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, comienza a producir fe para salvación en la persona. Pero eso es un proceso. Por eso es una bendición, amigo querido, que usted esté aquí hoy en este lugar. Porque usted ya ha comenzado a dar el primer paso hacia la salvación. Y es oír la palabra de verdad, el mensaje de salvación. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso, amigo querido, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay gente que dice: yo no tengo fe, yo no creo. Es natural en el hombre eso. Pero para eso el Señor tiene predicadores y envía su palabra para producir fe en el corazón de la persona. Lo que el hombre tiene que hacer es oír, prestar, abrir sus oídos
para escuchar la palabra del Señor. De ahí la importancia, amigo, de que usted no cierre su oído a la palabra de Dios. Escúcheme, porque la vida eterna y la salvación entran por el oído. La vida eterna y la salvación entran por el oído. Por el oído. Isaías 55:3. Libro del profeta Isaías, capítulo 55:3. Inclinad vuestro oído. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd. Oíd. Y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Inclinad vuestro oído, oíd, y vivirá vuestra alma. Alguien que le dé una alabanza al Señor. Bendito es nuestro Dios. La salvación y la vida entran por el oído. Inclinad vuestro oído, oíd, oíd y vivirá vuestra alma. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Por eso una persona que no quiera oír la palabra de Dios no puede salvarse. Una persona que rechace el mensaje del evangelio, que rechace la palabra de Dios, no puede salvarse. No puede salvarse. Porque primero, la vida y la salvación van a entrar por el oído. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que le va a infundir fe a la persona para que crea para salvación. Bendito el nombre del Señor. Es más, una persona que rechaza la palabra de Dios, que cierra su oído para no oír la palabra de Dios, Dios tampoco le escucha su oración. Imagínense. Proverbios 28:9. Proverbios 28:9. ¿Qué dice? El que aparta su oído para no oír la ley, para no oír la palabra de Dios, su oración también es abominable. Entonces mírese. Bendito el nombre del Señor. Miren lo grande de este paso. Vea, los males del hombre se deben a que el hombre no quiere escuchar a Dios. Es más, el problema de la humanidad, el problema que tenemos hoy en la humanidad, se debe a que el hombre no quiso oír y prestar atención, oír ni creer a la palabra de Dios. Porque Dios ya le había dicho a Adán y a Eva: de todos los árboles que están en el huerto ustedes pueden comer, pero tengo uno que es mío, que me pertenece, no me lo toquen. ¿Y sabe qué hizo el hombre? Hizo caso omiso a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Y ahí comenzaron los males del hombre. Entonces, los males del hombre se deben a que el hombre no quiere escuchar a Dios. Ese es el problema de la humanidad. Por eso el himno decía ahora: Dios está hablando y nos habla de una manera y de otra. Pero el hombre no, el hombre se hace el que no es con él. Entonces los males del hombre se deben a que el hombre no quiere escuchar a Dios. El hombre hace caso omiso a la palabra, al consejo de Dios, al llamado de Dios, a la invitación que Dios le está haciendo. Dios quiere ayudarlo, porque Dios quiere ayudarlo.
Pero el hombre ha cerrado su oído para no oír. Han cerrado sus oídos para no oír. Hasta el punto en que el Señor dice, vea, contienen oídos y no oyen. Porque deliberadamente, voluntariamente, el hombre ha tomado la decisión de cerrarle su oído a Dios. ¿Y cómo se va a salvar? Si la salvación entra por el oído, si la fe la produce el oír su palabra, si mis oraciones pueden ser escuchadas, mi clamor puede ser escuchado, pero cuando yo abro mi oído para oír la palabra de Dios. Pero si yo cierro mi oído y digo no voy a oír la palabra de Dios, Dios dice pues tu oración tampoco va a ser oída. Así de sencillo. Bendito el nombre del Señor. Y eso le pasó al pueblo de Israel. ¿Sabe que al pueblo de Israel le pasó eso? Cuando nosotros leemos el libro de los Salmos, el capítulo 81, libro de los Salmos, capítulo 81, a partir del versículo 8, dice, oye, pueblo mío, y te amonestaré. Pero no, a la gente no le gusta que Dios los amoneste. Por eso cierran su oído. Pero Dios le dijo al pueblo, oye pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Entonces, ¿qué hizo Dios? Cuando el pueblo de Israel dijo, pues cierro mi oído, no voy a oír su palabra, no voy a oír su voz. Entonces dice Dios, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Porque la dureza del corazón en el hombre es lo que lo ha llevado a cerrar su oído para no querer oír la palabra gloriosa de Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Entonces dijo Dios, me cerraron su oído. Ah, bueno. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Y cuando el hombre camina en sus propios consejos, va camino al precipicio. Va en decline. Todos han cerrado su oído porque no quieren oír el consejo de Dios, la amonestación de Dios, por la dureza de su corazón. Y entonces Dios los deja y ellos comienzan a caminar en su propio consejo. Bendito el nombre del Señor. Entonces los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Lo peor que puede hacer el hombre es caminar en su propio pensamiento y en sus propios consejos. Porque si el problema del hombre es cerrar su oído, imagínense ya el hombre caminando en sus propios consejos, sin la dirección de Dios, sin el consejo de Dios. Camino al precipicio. Entonces, viene hay un signo ahí de exclamación. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Se hubieran evitado de tantos males, de tantos fracasos, de tanto llanto, de tanta tristeza, de tanta angustia, de tantos problemas. Eso es lo que está diciendo. Oh, si me hubiera oído Israel. Amigo querido, de cuántas dolores, angustias y tristezas y fracaso te hubieras evitado tan solo con haber abierto tu oído a la palabra de Dios,
al consejo de Dios, a la amonestación de Dios. Pero has venido cerrando tu oído a la palabra de Dios. Y como has venido cerrando tu oído a la palabra de Dios, Dios te ha dejado para que entonces andes en tu propia sabiduría y en tus propios consejos. Pero mira que tus propios consejos te han llevado a declinar al fracaso. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido. El tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. ¿De cuántas bendiciones te has perdido o te estás perdiendo? Porque te la has pasado solo cerrando tu oído a la palabra de Dios. Mira lo que te estás perdiendo. Te estás perdiendo lo que Israel se perdió. Dios tenía lo mejor para ellos. Los quería sustentar, oiga, no con cualquier trigo, con lo mejor del trigo. Con miel de la peña los quería saciar. Pero ellos cerraron su oído. Dios los dejó. Comenzaron a caminar en su propio consejo y van rumbo al fracaso, en el decline. Porque la sabiduría terrenal no sirve. Es diabólica, dice la Biblia. El hombre necesita, pero la sabiduría de Dios, el consejo de Dios, la palabra de Dios, que es lumbrera nuestro caminar, que es como una antorcha que alumbra. Bendito el nombre del Señor. Entonces eso le pasó a Israel. Hoy por hoy no ha cambiado mucho, es igual. La gente la está pasando mal. Los hogares se están destruyendo, los matrimonios se están destruyendo, las familias están divididas. ¿Sabe por qué? Porque no quieren prestar oído al llamado que Dios les está haciendo. Por eso hay hogares acabados o a punto de acabarse, hijos perdidos. Porque han cerrado su oído al llamado de Dios, al llamado de Dios. ¿Y sabe cuál es el llamado que Dios está haciendo? Y que sigue haciendo. Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Sé el llamado de Dios para alguien en esta mañana, en este día. La voz de Dios, la palabra de Dios diciéndole, dame, hijo mío, tu corazón. Y comiencen tus ojos a mirar por mis sendas. Pero ¿sabe qué hace el mundo? La gente le cierra su oído porque no quieren oír eso. El consejo, la amonestación, la corrección de Dios. No. Ellos quieren andar en sus propios caminos, en su propio consejo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, nuestro Dios hoy es insistente en la necesidad de que las personas oigan su palabra. Oigan su palabra. Apocalipsis capítulo 3 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, el Señor sigue llamando. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye. Esto es para el que quiera oír. Porque el primer paso hacia la salvación es oír la palabra de Dios, el mensaje de la salvación. La amonestación de Dios, la corrección de Dios, la oferta de Dios. Si alguno oye mi voz
y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero mire que el primer paso para la compañía o la presencia del Señor Jesús es oír. Oír. Entonces hay personas que están haciendo todo lo contrario a lo que Dios dice. Dios dice, cuando escuches mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Pero la gente sigue endureciendo su corazón para no oír su palabra. Dios dice, el que oye mi voz y abre la puerta de su corazón. Dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Quiere la presencia de Dios en su vida? Pues no cierre su oído a la palabra de Dios. No rechace la amonestación de Dios, el consejo de Dios. Para abrir la puerta de nuestro corazón a Dios, primero hay que oír. Primero hay que oír. ¿Cómo usted quiere ser salvo si ha venido rechazando el mensaje del evangelio toda la vida? Eso no es coherente. Primero hay que oír. Hebreos 3:7 dice, mire, de ahí la insistencia. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No endurezca. Está diciendo el Espíritu de Dios diciéndole a la gente, oiga, si usted oye mi voz, ya no endurezca más su corazón. No sea que le pase lo que le pasó al apóstol Pablo. Le dijo, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Estaba pleiteando con la palabra del Señor. Y Dios llamándolo. Y él, y el Señor llámelo. Confróntelo con la palabra. Y nada, duro. Y comienza el Señor a ablandarlo. Y hermano, si usted tiene tan duro el corazón, amigo, yo le voy a decir que la palabra de Dios, que es como espada de dos filos, quebranta el corazón más endurecido que haya. Bendito el nombre del Señor. Porque esa es como una espada de dos filos. Y si el hombre no cede a la primera, Dios comienza a darle con ese martillo que es su palabra, hasta que lo va a quebrantar. Pero el quebranto del Señor, ay. Entonces uno no puede esperar hasta que el Señor lo coge y le dé con un martillo hasta volverlo nada. Uno tiene que ser entendido. Vea, el pueblo ninivita fue un pueblo entendido. El Señor le dijo a Jonás, le dijo, vaya, dígale a ese pueblo Nínive, porque es que los ninivitas eran malos, corrompidos con toda su gana. Malos, duros de corazón. Pero fue un pueblo entendido, inteligente. Y el Señor le dijo a Jonás, vaya, este es el mensaje. Dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Y el mensaje de la predicación fue ese. Pero ¿sabe qué hicieron los ninivitas en cabeza de su rey y sus dirigentes? Oigan, no esperaron a que el Señor los borrara, los quebrantara, los volviera nada, no cedieron. Dijeron, no. No, hasta allá no, Señor, aquí, ahí mismo se arrepintieron y se salvaron. De que les cayera, ¿qué? Pues la mano más pesada de Dios sobre ellos. Todo a veces sucede así con las almas. Tienen que esperar a que el Señor ya usa la espada, después ya dice, suelta la espada y yo voy a usar el martillo. El martillo hasta quebrantarte el corazón. Pero ¿será que alguien pueda tener un corazón tan duro, hermanos, para esperar que el Señor lo martille? No hay que esperar a eso. No hay que esperar en una condición para uno decidir, tomar la decisión de entregarle su
pida con todo su ser al Señor Jesús. Tú no ves que todas las cosas que te están sucediendo es porque has venido cerrando tu oído a la palabra de Dios, al mensaje de la salvación. Tú eres inteligente, tienes que darte cuenta que eso es lo que está pasando. Que todo lo que te está sucediendo viene como consecuencia que has venido cerrando tu oído al Señor. Y por eso vas de lamento en lamento y te sales en una y te llega otra y te cae otra y te cae otra. Oh Israel, si me hubieras oído. Eso le pasó al pueblo de Israel. Yo me hubiera encargado de todos esos problemas, de tu situación, de tu casa, de tu vida, de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Aleluya, aleluya. En un momento, le dijo el Señor a Israel, en un momento yo hubiera derribado a tus enemigos. Se hubiera hecho cargo el Señor de tu situación, de tu casa, de tu salvación, de tu economía, de tu vida, de todos los problemas que tienes. Bendito el nombre del Señor. En un momento habría yo derribado a tus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Puedes estar bajo el abrigo del Altísimo, porque eso es lo que Dios quiere, que pases a estar bajo su cobertura, bajo el abrigo del Altísimo. Pero has venido cerrando tu oído, duro de oído. Y por eso la situación se pone de mal en peor y va a seguir de mal en peor. Hasta que el Señor te quebrante, hasta lo sumo. A ver cómo vas a llegar. Cuando usted se dé cuenta que ya no puede resistirle más a Dios. Es que, hermanos, la vasija no puede pelear con su hacedor. Porque entonces ¿sabe qué hace su hacedor? Tiene que quebrarla. Y la pregunta es, ¿usted quiere que el Señor lo quiebre? ¿Lo rompa? Pues Él lo puede hacer, te puede quebrar, romper, para hacerte de nuevo si eso es lo que quieres. Pero no tienes que esperar a llegar hasta ese momento. Alabado el nombre del Señor Jesús. Bendito es nuestro Dios. Démosle alabanzas al Señor Jesús. Entonces, miren, las personas necesitan nacer de nuevo para ser salvas. Pero el nuevo nacimiento lo produce el oír la palabra de Dios. Por eso les decía, nadie que se niegue, nadie que cierre su oído a la palabra de Dios puede ser salvo. Es mentira eso de que estás a punto de pasar a la eternidad y no venga, repita conmigo esta oración. Mentira eso. Porque usted para ser salvo necesita nacer de nuevo. Necesita el nuevo nacimiento. Este nacimiento carnal no te sirve para entrar al reino de los cielos. Necesitas nacer de Dios, nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Eso se lo dijo el Señor a un hombre, a un príncipe, a un principal entre los judíos. Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal, no era cualquiera por ahí. Era un hombre religioso, un principal dentro del pueblo judío. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, sin contemplaciones, porque el Señor no se hará con contemplaciones. El Señor no dijo: no te preocupes, venga, hagamos la oración de fe. Cuento eso. Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este nacimiento carnal, hermano, no le sirve a uno ni para llegar al techo. El hombre necesita nacer de nuevo, el nuevo nacimiento. No te maravilles, le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Entonces las personas necesitan nacer de nuevo para ser salvas. Pero el nuevo nacimiento, uno nace de lo que es engendrado. Se nace de lo que es engendrado. Y el nuevo nacimiento lo produce el oír la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23. Se nace de lo que se es engendrado. Primera de Pedro 1:23. ¿Qué dice? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, porque usted tiene, esta es una simiente corrupta. Entonces, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, la palabra de Dios es la que produce un nuevo ser, un nuevo Milton. El nuevo nacimiento se da a través de la palabra de Dios que ha sido engendrada en el corazón del hombre. ¿Cómo usted va a nacer de nuevo si has venido cerrando tu oído a la palabra de Dios? Y para ser salvo necesitas el nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Si ves que es mentira eso de que venga, que estás aquí a punto de morirte y camina, hagamos la oración de fe y te vas derechito para el cielo. Eso es mentira, eso es un engaño. Ese versículo es aplicable pero a los salvos ya, a los bautizados. No a los que toda la vida han vivido su vida distante de Dios, rechazando el mensaje de Dios. Y entonces ya cuando se ven ahí en su agonía, ¿y quién no se asusta? Claro. Pero lo que uno no puede hacer es engañar a la gente y hacerle creer lo que no dice la Escritura. Tergiversar la palabra. Para ser salvo, el primer paso que el hombre tiene que comenzar a dar es oír la palabra de Dios. Oír el mensaje del Evangelio. Santiago 1:18. Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, si el hombre cierra su oído para no oír la palabra de Dios, ¿cómo va a nacer de nuevo? ¿Cómo va a ser una nueva? ¿Cómo se va a producir el nuevo nacimiento en él? No, hermano, esto de la salvación es un proceso. Uno no puede decirle a la gente lo que Dios no dice. Es un proceso. Y ese proceso se inicia primero oyendo. Porque la palabra de Dios es la que primero que produce fe para salvación en esa persona. Y posteriormente, ¿qué? El nuevo nacimiento. La persona nace de nuevo, pero porque ha venido oyendo la palabra que ha sido engendrada en él. Por eso cuando el día menos pensado esa palabra revienta y ¡pum! ¿Qué te pasó? No sé, pero algo pasó en mí. No soy el mismo. Siento que no soy el mismo. Sí, eso le pasa a uno. En un momento uno entró y uno dice, no sé. ¿Y pero qué te ha pasado? No sé. Algo me pasó, pero no sé. Y uno no encuentra como la explicación, pero sabe que algo sucedió porque usted ya no comienza a vivir ni a practicar las cosas que venía practicando. Entonces, ha nacido de nuevo por la palabra que ha sido engendrada en su corazón.
Entonces, hermano, esto no es que soplando y haciendo botellas y engañando a la gente diciéndole, no, 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 camine aquí, vamos a hacer la oración de fe y ya usted váyase tranquilo, que se ganó el cielo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. La salvación es un proceso. Y el primer paso es oír. Una persona para ser salvo tiene que nacer de nuevo, pero el nuevo nacimiento lo produce el oír la palabra de Dios. Mientras el ser humano no escuche la palabra de Dios, no va a nacer de nuevo. Y si no es una nueva criatura, no puede ser salvo, no puede entrar en el reino de los cielos. Eso lo dijo Jesús. Si no nacieres de nuevo, no podrás entrar. Si no nacieres de nuevo, ni siquiera puedes ver el reino de Dios. Así de claro. Eso es lo que dice la palabra. Oír es el primer paso para ser salvo, ya que es la palabra bendita del Señor la que tiene la virtud de cambiar el pensamiento del hombre y transformar su vida. Pero si se cierra el oído a la palabra, Salmo 19:7, la ley de Jehová, la palabra de Jehová, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Hay que oír, pero no oír por ahí cualquier enseñanza leudada, tergiversada o engañosa, como la que quería oír el pueblo en Isaías 39. Proyéctemelo, hermano, rápido, Isaías 39, porque es que eso es lo que a la gente hoy le encanta. No quieren la amonestación de Dios, sino que quieren oír lo que ellos quieren oír. Isaías 39, y así estaba el pueblo, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. 10. Que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decinos cosas halagueñas, profetizá mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia el Santo de Israel. Hoy en día a la gente le gusta, no se preocupe, viva la vida como usted quiera, que el día que se vaya a partir, venimos y hacemos la oración de fe y usted se ganó el cielo y la corona y todo. La gente quiere oír eso. Pero dígales usted que la salvación es un proceso y que hay unos pasos para dar, y a la gente no le gusta eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Que no es que esté de acuerdo, es que eso es lo que dice Dios. Entonces, hay que oír. Oír es el primer paso para ser salvos, ya que es la palabra bendita del Señor la que tiene la virtud de cambiar el pensamiento del hombre y transformar su corazón. Hay que oír, pero no oír por ahí cualquier enseñanza leudada, tergiversada o engañosa, como la que muchos vienen oyendo o quieren oír. Hay que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bendito el nombre del Señor. Entonces, voy rápido. Oír lo que Dios dice es fundamental. El Señor mismo le dio un mensaje al pueblo de Israel para que lo tuvieran presente y lo repitieran a sus hijos y estos a los suyos. Este encargo de Dios es conocido como la Shema hebrea, que dice Deuteronomio 6:4. Oye Israel, oye, mire. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La confesión judía comienza diciendo, ¿cómo comienza diciendo? Oye, oye, pues lo que les iba a permitir conocer realmente quién les había sacado de la esclavitud de Egipto era oír. Ellos iban a poder conocer al que los había sacado de Egipto primero oyendo. Oír, ¿y oír qué? Que Dios es uno. Oír que Dios es uno y oír que le debían amar con toda su alma, con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Pero primero tenían que oír. ¿Y qué es lo que usted, amigo, tiene que oír en esta tarde? Primero, que Dios es uno. Que Dios es uno, que Dios no son dos ni tres. Dios es uno. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. ¿Y qué más debes de oír en esta tarde? Debes de oír que debes amarle con toda el alma, con todo el corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Usted, amigo, necesita oír que nuestro Dios, que el que hizo los cielos y la tierra es uno.
1. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces la salvación comienza cuando oímos la palabra de Dios, el evangelio de la salvación. Póngase en sus pies. Alguien que quiera entregarle su vida al Señor Jesús en este día. Un inteligente, un entendido en esta tarde, que esté cansado de ir tropezando, de andar en sus propios consejos, equivocándose, de mal en peor. No se ha salido de una y ya se ha metido en dos. No se ha salido de las dos y ya está metido en 3, en 4, en 10. Y ha venido de mal en peor, oyendo, pero haciendo caso omiso a la palabra de Dios. Alguien que diga, no, Señor, ya me cansé de andar en mis propios consejos, en mis propias opiniones, en mi conocimiento, en mi sabiduría. Ahora quiero abrir mi oído a tu palabra para que tu palabra comience a obrar y hacer la obra en mí, esa obra para la cual tú la envías. Bendito el nombre del Señor. Alguien que quiera entregarle su vida al Señor y quiera ponerse bajo la voluntad, bajo el señorío de Cristo en este día. Ha venido equivocándose de mal en peor, pero ya está bien. Venga y entréguele su vida al Señor y dígale, Señor, aquí estoy para que sálvame a mí, a mis hijos, a mi hogar, a mi familia. Vamos a orar, vamos a orar. Voy a pedirle a la iglesia para que oremos. Aquí está John Castro, el hermano de nuestro hermano Eduardo. Está Edwincito también. Eduardo, bueno. Entonces vamos a orar por Edwin y vamos a orar por John. Vamos a decirle al Señor que les ayude en esa decisión que ellos han tomado hoy. Que el Señor les fortalezca. Que el Señor les ayude. Que el Señor tome el señorío en el corazón de ellos. Vamos a invocar el nombre del Señor Jesús. Que si hay cadenas, que el Señor las rompa. Que si hay ataduras en sus vidas, que el Señor las rompa. Que el Señor quite todo impedimento, todo lo que a ellos les ha venido impidiendo vivir para el Señor Jesús. Entregarle su vida al Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en tu santo y maravilloso nombre, Señor Jesucristo. Invocamos tu nombre, Jesús. Hay poder en tu nombre, Señor Jesús. Hay todo poder en tu nombre, Señor Jesús, en esta tarde. Hay toda autoridad en tu nombre glorioso, bendito Jesucristo. Maravilloso Rey de la gloria. Padre Santo, de ti, Señor, provienen las fuerzas. De ti, Señor Jesús, proviene todo lo que nosotros necesitamos. La sabiduría, las fuerzas, Señor Jesucristo. Todo lo que necesitamos, maravilloso Rey de gloria, para andar, Señor, en este camino de la salvación. Aquí está la vida de John Castro, Señor Jesucristo. La vida, Padre Celestial, de Edwin, Señor. Quiero poner la vida de este varón, Señor Jesús, en tu presencia maravillosa y gloriosa. Invoco tu nombre, Jesús de Nazaret, en él. Invocamos tu nombre santo y poderoso, Señor Jesucristo. Tu santo y poderoso nombre, oh Rey de gloria. Oh, maravilloso Jesucristo. Tú eres quien obras en nuestro corazón, Señor, para salvación, para vida eterna. Abre el entendimiento, Señor Jesús, en él, para que él pueda comprender tu palabra, Señor, para que tu palabra cobre vida en su corazón. Ayúdalo, Señor Jesús. Oh, restáuralo, Padre Santo, maravilloso Jesucristo. Hoy ponemos su vida ante tu presencia, Señor Jesucristo, para que tú obres, para que tú te glorifiques de una manera especial. Obra maravilloso Jesucristo en la vida, Señor, de John. Tú puedes restaurar su vida, Señor Jesucristo. Restaura su vida espiritual, maravilloso Dios, como en el principio, Señor Jesús. Obra, glorifícate. Si hay cadenas, Señor, en esta hora, esas cadenas tienen que romperse. Si hay ataduras, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, se rompe toda cadena, se rompe toda atadura. En tu nombre santo y poderoso, Señor Jesucristo, lo ponemos en tu presencia, Señor Jesús, para que tú lo fortalezcas cada día.
Señor, úsalo en la salvación de sus hijos, de su esposa. Señor, glorifícate poderosamente, Señor Jesús, glorifícate. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, en tu santo nombre, Señor Jesús. Oh, maravilloso Jesucristo, Santo Rey de Gloria, aleluya. Alguien que le dé un aplauso al Señor Jesús. Alguien que alabe y glorifique el nombre poderoso de mi Cristo en esta hora. Aleluya. Hay fiesta en los cielos cuando alguien decide poner su vida en las manos de Dios. Cuando alguien toma la decisión de entregarle su vida a Jesucristo, de vivir para Jesucristo, de caminar con Jesucristo, de andar con Jesucristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida antigua la he dejado atrás. La vida antigua la he dejado ya. La vida antigua la he dejado atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cristo delante, el mundo atrás quedó. Cristo delante, el mundo atrás quedó. Cristo delante, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida antigua la he dejado atrás. La vida antigua la he dejado atrás. La vida antigua la he dejado atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cristo delante, el mundo atrás quedó. Cristo delante, el mundo atrás quedó. Cristo delante, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a
Cristo, no vuelvo atrás, 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 no vuelvo atrás. Gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Maravilloso Rey de los siglos. Vamos a orar, hermanos, para dar por terminado este servicio de cultos. Se ha extendido un poco el tiempo, pero cuando alguien toma esa decisión de entregarle su vida al Señor, hermano, eso es lo más glorioso. Y no es de siempre, pero había que celebrarlo. Vamos a orar, hermanos, en el nombre del Señor Jesús y a tener siempre en nuestras oraciones a Edwin, a John Castro. Vamos a estar orando por él para que Dios les fortalezca, les ayude, para que Dios siga perfeccionando su obra en ellos. Amén. Entonces vamos a orar dándole gracias al Señor y que el Señor nos lleve de regreso a nuestros hogares. Maravilloso Padre Celestial, gracias te damos, amado Rey de Gloria, por tu presencia, por tu amor inmensurable, Señor, porque hemos podido una vez más oír tu palabra, Señor Jesucristo. Gracias, porque tu palabra sigue cobrando vida, Señor, en el corazón de las personas. Gracias por ese llamado, Señor Jesús, a esta salvación que sigues extendiéndole al hombre, oh Rey eterno y sublime. Señor, guarda tu pueblo, guarda tu iglesia, guarda nuestra integridad moral, física y espiritual. En tu santo y poderoso nombre te lo pedimos. Amén y amén. La paz de Cristo para todos. Que el Señor continúe.